Bueno muchachos, bienvenidos a la guía número 7 del grado noveno. En este caso vamos a trabajar la función lineal y afín. Son dos tipos de funciones específicas, continuando con la temática de funciones. En este caso vamos a iniciar con la función lineal, que es una función que se expresa de la siguiente forma. Sería f de x igual a mx. Esa m que nos representa un número que tiene que ser diferente de 0. Ese número es la pendiente, lo que conocemos comúnmente como pendiente. ¿Pero qué es la pendiente? Pues si nosotros lo vemos en nuestra vida diaria, sería qué tan inclinado está una superficie, si nosotros lo aplicamos prácticamente. Pero matemáticamente lo que nos quiere decir es el número que acompaña a la variable, que en este caso será la x, en una función lineal. También podemos observar su representación gráfica. Hay unos puntos característicos que tenemos que tener en cuenta en nuestra función lineal. Es importante observar que siempre, ojo con esto, nuestra función lineal va a pasar por el origen. Entonces vamos a ver unas características de nuestra función lineal. Dice, su gráfica es una línea recta, siempre es una línea recta, pasa siempre por el origen y el valor de m, que es la pendiente, tiene que ser mayor que 0 para que sea positiva, sería en esta dirección, y menor que 0 para que sea negativa, que sería esta que tenemos en el ejemplo. Si lo observamos en el ejemplo, el valor de la pendiente es menos un medio, es decir, menos 0.5, por lo tanto es negativa, va a tener esta dirección. Es una función también continua y su dominio y su rango están todos los reales. Acá tenemos un ejemplo en la guía, un ejemplo bastante sencillo del tiempo y la distancia recorrida en kilómetros. Es un ejemplo muy sencillo que es lineal. Como tiene esta dirección, ya sabemos que su pendiente es positiva. Continuamos ahora con la función afín. Esta función afín es una derivación, por llamarlo de alguna manera, de la función lineal, que tiene la misma forma, salvo que ahora le agregamos un término adicional. Ese término, que en este caso lo representamos como n o puede representarse como b, ¿qué es lo que nos dice? Que ese término va a estar agregado a la función lineal. Vamos a ver las características de la función lineal. Entonces, su expresión algebraica es como la tenemos acá, f de x igual a mx más b. Es la misma función lineal, pero le sumamos un término. También se lo podemos restar. Es importante que la pendiente y ese término b sean distintos de 0, es decir, no pueden ser 0. ¿Cuáles son esas características que había nombrado? Su gráfica también es una línea recta, como observamos acá en este caso, en el ejemplo de la gráfica afín. Otra característica es que no pasa por el origen. Esta función afín no pasa por el origen. Esa va a ser una forma clave para diferenciarla de la función lineal. La lineal, recordemos, pasa por el origen, pero esta afín no. Esa es la gran diferencia entre las dos funciones. Ambas son lineales, ambas son líneas rectas, pero la afín no pasa por el origen y la lineal sí. Pasamos ahora al desarrollo de la actividad y en este caso vamos a determinar en el primer punto y en cada caso, en cada literal, cuál es la constante de proporcionalidad, es decir, cuál es la pendiente. En esta primera ecuación, quién será la pendiente, en esta, quién será la pendiente. En el segundo numeral nos indica si las siguientes funciones son lineales o afines. Pues ¿qué hacemos? Tomamos la primera literal, vamos a observar las diferentes tipos de funciones que vimos en la guía y vamos a escoger entre lineal o afín. En el tercero nos dice que identifiquemos la constante de proporcionalidad y el punto de corte con el eje de ordenadas. Sabemos que la lineal pasa por el origen. El corte va a ser en el origen, pero la afín tiene una característica particular y es que su corte va a ser este valor de b. Entonces, en el ejemplo que tenemos acá, la función corta con 12, eso quiere decir que su corte va a ser en 12. En el primer ejemplo tenemos menos 2x más 1, ¿dónde va a ser ese corte? En 1.
Continuamos con el desarrollo de la actividad en el numeral 4 y 5. Ahí nos dice que representemos en un plano las funciones afines y la función lineal representada en estas ecuaciones. Hacemos un plano, hacemos la gráfica. En el quinto dice que representa un plano con los valores de cada tabla y luego determina si corresponden a una función lineal o afín. Acá nos facilitaron el trabajo y no tenemos que hacer la tabla de valores, simplemente tenemos que hacer la gráfica. Vamos a realizar una de las funciones y vamos a verlo en el siguiente ejemplo. Bueno, este es el primer ejemplo de nuestra guía 7 para el grado 9. En este caso traje el mismo ejemplo pero separado como los dos tipos de funciones que hemos visto en la guía. En este caso la primera parte va a ser una función lineal. ¿Por qué es lineal? Porque tenemos la misma forma acompañando un número a nuestra variable. En este caso este sería nuestro y esta sería nuestra variable m, nuestra pendiente. El segundo ejemplo sería la función afín. ¿Por qué en este caso sabemos que es la afín? Porque tiene la forma de la lineal y adicional a esto tenemos un valor que lo podemos llamar b para saber que es un valor que nos modifica esa función lineal. Ahora lo que podemos hacer es retomar nuestra temática de funciones para poder hallar la gráfica. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Nuestra tabla de valores. En este caso vamos a tomar primero nuestra función lineal. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer un pequeño dominio. Siempre les comentaba que podíamos hacer un dominio sencillo. En este caso el dominio, recordemos que pertenece a nuestra variable x y el rango pertenece a nuestra variable y. El dominio lo vamos a hacer sencillo, vamos a aplicar solamente tres valores. Vamos a tomar el valor de -1, de 0 y 1. Estos valores pueden ser los que ustedes quieran. ¿Por qué tomo estos tres? Porque son los más cercanos al 0 y son los más cómodos. Ya sabemos que como es lineal pasa por el origen, es decir que el valor de 0 va a ser 0 también. Esto siempre se cumple para todas las funciones lineales. El valor de -1, ¿cómo lo hacemos? Tomamos la función es f de x igual a 9x. Lo que hacemos es reemplazar el valor en x, que ya no va a ser x, sino va a ser -1. Y donde esté la x en la ecuación va a ser -1. Resolvemos esta multiplicación y el f de -1 va a ser igual a 9 por 1, 9, y los signos más por menos, menos. Eso quiere decir que cuando x valga -1, lleva a valer -9. Ahora, hacemos exactamente lo mismo, pero para el valor de la función cuando valga 1. Reemplazamos la x por 1 y nos va a dar 9 por 1, 9. Eso quiere decir que la función cuando vale 1, vale 9. Continuando con la función afín, en este caso vamos a tomar la misma base y voy a tomar el mismo dominio. Siempre el dominio puede ser el que ustedes quieran, en este caso cuando no se especifique. Yo tomo esos tres valores porque son los más sencillos. Entonces, yo ya sé que mi función afín no va a pasar por el origen. Eso quiere decir que no puedo hacer lo mismo que en la función lineal. Ahora lo que hago es solucionar para este caso. Entonces, g de x, ojo, en este caso en el literal de la guía aparece g de x. Esa g o esa f no nos cambia nada, es como el nombre de la función. Entonces no se confundan por eso y no se preocupen si no es f o es g. Entonces, tomamos la función y sería 9x menos 3. Ya donde estaba la x no va a estar la x, sino va a estar -1. Y solucionamos. G de -1 va a ser igual a 9 por 1, 9. Y más por menos, menos y menos 3. Ojo, menos 9 y menos 3 tienen el mismo signo, por lo tanto se suman. Y nos dará que g de -1 va a ser igual a 12 y se deja el signo del mayor, en este caso el mayor es el 9, menos 12. Este valor va a ser para cuando nuestra x tome el valor de -1. Vamos a hacer lo mismo para el 0. Entonces cuando g valga 0 va a ser igual a 9 por 0 menos 3. Eso lo hacemos más sencillo. 9 por 0, 0. A 0 le restamos 3, eso nos va a dar menos 3. Y para el 1 lo mismo. G cuando valga 1 es igual a 9 por 1 menos 3. En este caso 9 por 1, 9. Y le resto 3, nos dará 6. Eso quiere decir que nuestra función afín va a pasar por estos puntos. Continuando con el desarrollo de la actividad, tenemos el punto 7. En este caso es un ejemplo con un problema. Nos habla de que se paga por un alquiler de un automóvil, que se cobra tanto
dinero diario y se cobra 50 adicional por kilómetro recorrido. Dice que haya la función que representa este costo y nos da un valor. Y finalmente la evaluación nos da que identifiquemos si las siguientes funciones son lineales o afines y además realizar la gráfica. Vamos a realizar una para observar el ejemplo y es la siguiente. Continuando con nuestros ejemplos, tenemos la gráfica de las funciones anteriores. Recordemos que esta g de x era igual a 9x y esta g de x era igual a 9x menos 3. Esta era lineal, esta era afín. Entonces, nuestra función lineal y nuestra función afín, a pesar de que hayamos hecho 3 puntos, esto lo hice más a modo de ejemplo porque para graficar solo vamos a necesitar 2, dado que son líneas rectas. Entonces, voy a graficar como siempre en la lineal el origen. Eso quiere decir que para nuestra función 1, vamos a llamarla, va a pasar por el origen. ¿Y qué otro punto? Pues voy a escoger cualquiera de los dos, escojo el primero, menos 1, menos 9. Entonces, menos 1 en x y bajamos menos 9 en y. Quiere decir que es este puntico que está acá abajo. Para trazar mi gráfica solo necesito esos 2 puntos. No necesito más porque es una línea recta. Simplemente trazo mi gráfica. Y esta función va a ser g de x igual 9x. Ahora, mi función afín también solo va a necesitar 2 puntos. Pero esta no va a pasar por el origen, esta va a pasar por 0 menos 3. Me muevo 0 en x y bajo 3 en y. Ese es mi primer punto. Y ahora el siguiente punto puedo escoger cualquiera. Voy a escoger en este caso el segundo, el positivo. Entonces me muevo 1 en x y subo 6 en y. Este va a ser mi punto. Entonces, igual que el anterior, tomo mi línea recta y la ubico. Y esta sería mi otra gráfica, que sería g de x igual a 9x menos 3. Recordemos que el valor que acompaña a la x nos determina si es pendiente positiva o pendiente negativa. Entonces, si m es mayor que 0, es decir, es positiva, nuestra gráfica va a tomar esta forma. Pero si esa pendiente es menor que 0, ya sabemos que nuestra gráfica va a tomar esta otra forma. Y bueno, eso sería todo por nuestra guía de el grado noveno. Finalmente tendríamos la bibliografía, que es un libro del Ministerio de Educación Nacional, que pueden consultarlo para tener mayor información. Eso sería todo, muchachos, nos vemos en el próximo video.